Ya es fin de semana y es, como ustedes saben, motivo propicio para las fregaderas de la semana, que ustedes comprenderán muy bien. En esta ocasión le podríamos llamar mejor y con pleno respeto a la serie de acontecimientos que nos han conmocionado en este país y en particular la Ciudad de México, como las tragedias de la semana. La número uno, por supuesto, es la que tiene que ver con la acción del crimen organizado en la Ciudad de México, y los pormenores ustedes los conocen. Es, sin embargo, también una tragedia por la manera en la que ha sido enfrentada por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, que encontraron, como ocurre siempre, y ya hemos visto a qué extremos, con el populismo autoritario, un motivo para hacer propaganda, por un lado, y por otro también para manifestar una y otra vez, subrayando la enorme solidaridad que sin duda nosotros compartimos con los deudos de estos dos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. El reparo, por supuesto, está en que no tienen esa misma actitud con las decenas, con las centenas de miles de víctimas, unas definitivas y otras los familiares que aún mismo siguen sufriendo, incluso también miles, sin siquiera saber en dónde están sus cuerpos. Ese contraste, esa manera de politizar, esa manera incluso de distorsionar un hecho como para decir murieron en la lucha por un país mejor, es sin lugar a dudas una de las expresiones más viles que nosotros hayamos registrado en los últimos años en la política de nuestro país. Y a propósito de vilezas, por supuesto que es ya una tragedia la actitud que tiene Gerardo Fernández Noroña, no por él, que en sí mismo es un personaje que no tiene la menor valía ética, moral e intelectual, sino porque representa muy bien en sus formas más grotescas el significado de ese populismo autoritario que difama, que denuestra, que agrede y que lo hace con correligionarios, con partidos políticos opositores, que lo hace con legisladores, que lo hace con las mujeres. Sin lugar a dudas, esa serie de gracejadas que hizo y que aquí no voy a repetir Gerardo Fernández Noroña en relación con el acoso consuetudinario que viven, que sufren distintas mujeres, es uno de los elementos más execrables que pueda ocurrir en un ser humano, de la misma manera en la que, como dije, a sus propios correligionarios, a sus propios compañeros de partido, ha hecho incluso para culparlos, como lo hizo de la tala de árboles. Eso es una situación sumamente complicada y, por supuesto, muestra esa vileza. Y a propósito de vileza, sin lugar a dudas, el aparato de propaganda que, por un lado, claro, promueve la participación ciudadana para la elección del próximo 1 de junio, y por otro lado, se fragmenta porque cada una de estas, instancias de comunicación, propagandistas, tienen su lista, tienen sus nombres, hacen su propia campaña, lo que nada tiene que ver con el periodismo, y así se están repartiendo un botín sobre la base de pues lo que significa la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Y dentro de esos, ¿cómo no decir que es una tragedia la pérdida del perfil periodístico en militancias políticas, en misiones políticas que generan un ruido ensordecedor? Ustedes saben a cuántos ejemplos me refiero, y que sin embargo tratan de distraer sobre los elementos clave que está viviendo el país: la corrupción, el avistamiento de la recesión, la violencia, el deterioro de nuestro sistema de salud. Y dentro de esa desgracia que difumina el ejercicio periodístico se encuentra también, Luis Cárdenas, que pues nada dice del proceso electoral, de su vicio, nada dice de su intención de pues destruir, intención que infortunadamente será coronada al Poder Judicial de la Federación, y en medio de todo eso tener una candidata. Hágame usted el favor, tener una candidata, y vaya candidata, que es justamente Yasmín Esquivel, una tramposa, como nosotros hemos documentado entre muchos medios de comunicación. De hecho, el primero que lo hizo fue el maestro Guillermo
Sheridan, y que no fue el único caso, el de Yasmín Esquivel, pero bueno, pues la idea de congraciarse con algunos sectores del gobierno, la idea de pues distanciarse de la crítica es sin lugar a dudas un asunto de falta de brújula o un asunto también de interés pecuniario, pero cómo no, por supuesto que sí, desafortunadamente este proceso se está llevando a cabo, sí, pues en medio de la opacidad y el privilegio que tiene el poder para ser opaco. Y a propósito del privilegio, díganme ustedes si no es una tragedia que un joven de 18 años, por primera vez nosotros en la historia de Etcétera estamos difundiendo, lo estoy viendo aquí mismo en el móvil, estamos difundiendo la imagen de Jesús Ernesto López Gutiérrez, digo por primera vez porque ya tiene 18 años, nosotros nunca le hemos llamado por el apelativo que muchos de ustedes conocen, ni tampoco habíamos difundido su propia imagen tratando de defenestrarlo. Sí nos parece que con los niños no, sí nos parece que con los adolescentes no, sí nos parece que un personaje mayor de edad sí está como para retratar esta tragedia que quiero decirles a ustedes, los privilegios, por supuesto, de los que gozan un palco, etcétera, ya se imaginarán ustedes lo que cuesta, no alcanza con 200 pesos, que son los que en el bolsillo tiene Andrés Manuel López Obrador, y si es verdad que se ha separado de su mujer, imagínense ustedes lo que tendría que estar pagando el mismo expresidente para la manutención de su hijo. No nos referimos a nada de eso, nos referimos a que los vapeadores están completamente prohibidos en el país, pero él en el estadio puede hacerlo sin ningún problema. Y es eso, los privilegios que se van extendiendo, porque díganme ustedes si no es otra tragedia, regreso con Lenia Batres o con una candidata también que siendo ministra busca no solo repetir en el cargo, sino ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lanzándose en contra de Grupo Salinas. Ustedes también conocieron los pormenores aquí, con lo cual está ratificando en efecto su incapacidad para la procuración de justicia con toda imparcialidad, que es como uno pudiera pensar o creer que debe de ser esa la obligación de un ministro. Ella misma, con sus palabras, ha confirmado precisamente la decisión que tomaron en buena hora los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que ella no participe en esos alegatos. De tal manera que, en efecto, sin embargo, ella sigue haciendo su campaña, ella sigue haciendo lo suyo y punto. La siguiente tragedia de la semana es aquel funcionario de la Secretaría de Hacienda que dice que los mexicanos estamos muy preparados con nuestros ahorritos, así como ustedes escuchan, para enfrentar una posible recesión, ¿no? Y nosotros lo decíamos por Mi Madre Bohemios o en La Madre Bohemios en son de broma, que tenemos ahorros suficientes, que saquemos la tanda, que dejemos de comprar el huevito estrellado, aquellos que comemos en fonda, para tratar de enfrentar con nuestras propias arcas y un dinerito debajo del colchón, romper el cochinito si se necesitara para enfrentarla. Pero es una tragedia, por supuesto, porque pues imagínense ustedes un planteamiento como ese que depositen los mexicanos y no en la conducción de las políticas públicas tal responsabilidad, mientras que hablando de tragedias y de concentraciones económicas, pues los familiares del presidente de la República, o justamente también los privilegios de los que acabo de hablar. Imagínense ustedes el costo de un palco para este muchacho que iba con su novia, pues serían los ahorros, no exagero, de 2 años de una familia que cobra con el salario mínimo. Por supuesto que también hay que señalar como otra de las fregaderas de la semana a la gobernadora de Baja California y a la presidenta de México. Una porque ignora las manifestaciones distintas, desde la carnita asada hasta el fuera Marina, pues la revocación de mandato o el proceso de revocación de mandato, mientras que la presidenta pues lo que hace justamente es respaldar a la gobernadora y al mismo tiempo pues descalificar a las manifestaciones de los ciudadanos. Y finalmente, una tragedia es la CENTE, es una tragedia que lleva más de 30 años, ustedes lo saben. Por supuesto que sí, en nuestro país 45 años de profesores que más que profesores son activistas, no trabajan, dejan a millones de niños sin clases, en particular, ustedes saben, en los estados en donde más dificultades hay de pobreza, de niveles de educación como Oaxaca, como Chiapas,
de una manera tal en la que incluso también se mostró con toda crudeza esa tragedia, cuando se ve que ellos mismos están extorsionando a los maestros, que si no asisten a sus mítines, marchas, plantones o bloqueos, entonces tienen que pagar 500 pesitos, tienen que pagar, y si son reincidentes, 700 pesos. Esas son las tragedias de la semana que nosotros en esta ocasión les hemos llamado así por pues esta herida que significa para nosotros la continuidad de la violencia que ha tocado las puertas en la Ciudad de México de una manera exponencial. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.